El título a la reflexión del día de hoy es Dios es grande. Quiero empezar haciendo unas preguntas. Eh, Hermano, ¿usted qué conoce o qué sabe del Carnaval de Barranquilla? Seguramente lo ha visto por televisión o seguramente usted ha participado en el Carnaval de Barranquilla, es decir, ha estado allá en la ciudad de Barranquilla cuando se celebra el Carnaval. Si ha estado allá en Barranquilla en las fechas del Carnaval, se ha disfrazado, ha salido a la vía 40. Bueno, pues nosotros los cachacos, acá los del interior, seguramente muchos no hemos tenido la oportunidad de participar en vivo y en directo del Carnaval de Barranquilla. Los barranquilleros sí tienen esa oportunidad y los que viven ahí cerca a Barranquilla de desplazarse en la época que está el Carnaval de Barranquilla. Lo que nosotros sabemos, lo que hemos visto por televisión y lo que nos han contado es con respecto a que la vestimenta se sale de la vestimenta diaria tradicional y se utilizan diferentes tipos de trajes. También están los bailes en las calles, en las vías, la famosa vía 40 por donde va el carnaval y donde van las comparsas. La música, la música es parte fundamental del carnaval junto con las carrozas y el desfile donde cada año escogen un tema y con base en ese tema pues se burlan de todo el mundo, de los políticos, de algún personaje de la ciudad o a nivel nacional e internacional. En el Carnaval de Barranquilla también se hacen las famosas letanías y durante mucho tiempo fue famosa la harina. Para nosotros los cachacos, los del interior, era un problema estar en Barranquilla, sobre todo con esto de la harina, porque uno no está acostumbrado a que si usted va por la calle, cualquiera tranquilamente le rociaba una buena cantidad de harina en la cara, en la cabeza, en la ropa, y no solo la harina, sino que lo premiaban colocándole huevitos, y para que la cosa quedara mejor, le echaban agua. Es decir, eso formando una mezcolanza de harina, huevos y agua que hacen que se pegue mucho más al cuerpo. Pero eso es parte de lo que ha sido la vida del carnaval. Otra figura insignia del carnaval es la famosa marimonda, que es la mezcla entre la cabeza de elefante y la cara de ratón. También el famoso Joselito Carnaval, personajes del carnaval. María Moñitos, que es la que salía con sus rulos. La negrita Puloy. Eh, Sé que esta imagen fue tomada de un producto de aseo venezolano de hace muchos años y se incorporó a la vida del carnaval. El Congo, los trajes del Congo, que son los trajes africanos, que es el vestido verde con un sombrero muy largo, eh, retomando las tradiciones africanas. El baile del garabato y el monocuco. La consigna del carnaval es quien lo vive es quien lo goza. No es igual vivir el carnaval a que se lo cuenten o verlo por televisión. No es lo mismo. En Colombia también tenemos otro carnaval que se llama el Carnaval de Blancos y Negros. Ese se celebra en el mes de enero en la ciudad de Pasto. Lo menciono solamente para que resaltemos que en Colombia hay dos carnavales muy importantes, el de Barranquilla y el de Blancos y Negros en Pasto. Ahora bien, carnaval es una palabra que proviene del griego, que es la palabra sarx, y la palabra sarx significa carne. Entonces, en honor a esa significación, el carnaval es una exaltación de la carne, es una exaltación de los sentidos, es una exaltación de las emociones. ¿Qué implica entonces si es una exaltación de la carne, si es una exaltación de los sentidos? Ah, pues que se va a vivir una sexualidad desenfrenada,
Tanto existe en la costa este dicho, que cuando un niño nace en noviembre, le dicen que es hijo del polvo carnavalero. Es decir, es producto de esa sexualidad desenfrenada que se realizó en el carnaval. También en el carnaval, pues obviamente corre a montones el licor, el baile, la música, los disfraces y, como ya dije, la harina, el agua y los huevos. Escandaloso, ¿cierto? Imagínense, uno de cachaco, pues si para nosotros los cachacos estar en esa experiencia y en esa cultura nos golpea, lo vemos raro, obviamente para la población costeña es muy normal, muy tradicional, a nosotros nos golpea y nos parece pues horrible, y más como creyentes cuando nos dicen que hay sexo desenfrenado, trago, pues todo lo que exalta la carne. Pues hermano, déjeme contarle para su sorpresa de pronto que en las Sagradas Escrituras también encontramos un carnaval con las mismas características, donde hubo mucho trago, sexo desenfrenado, música, disfraces, regalos. Es más, en ese carnaval se leía hasta la suerte y ese carnaval terminaba con un desfile de mujeres, pero no como las de hoy en día, en bikini, con tanguita y sostén pequeñito. No, el desfile allá era con mujeres desnudas. ¿Quieres saber cuál es ese carnaval que se encuentra en la Biblia y del cual le estoy describiendo en esta mañana con estas imágenes? Bueno, ese carnaval se llama Purim y significa suertes. Y se empezó a celebrar a partir de la liberación de la muerte de los judíos a mano de los enemigos persas y se encuentra en el libro de Esther que hemos leído en esta mañana. Todo el proceso del carnaval de Purim aparece en el capítulo 9, versículos 16 al 32. Y hoy leímos 3 versículos. Ya más adelante lo vamos a mirar. Ese carnaval se sigue celebrando hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Es un carnaval, entonces imagínese, hermano, todo lo que hemos descrito que se encuentra en el libro de Esther. Voy a decir unos elementos técnicos, espero que no se vaya a aburrir y que diga, ay, reverendo, pues, cómo le hacemos? Pero déjeme contarle una cosita. Del libro de Esther que usted lee en su Biblia, hay 3 versiones, 3. Está el texto masorético, es decir, la versión en hebreo. Está la versión de los 70, que es en griego. Y está la versión vulgata, que es en latín. Entonces tenemos 3 versiones, hebreo, griego y latín. Y usted me dirá, bueno, reverendo, ¿y qué importancia tiene eso? Que hayan 3 versiones del libro de Esther, ¿eso no da igual? Pues hermano, déjeme, le comparto lo siguiente. El texto hebreo, el texto masorético, empieza en el capítulo 1, obviamente, y termina en el capítulo 10 con 3 versículos. Entonces le doy aquí un tipcito para la memoria, como dicen por ahí. El capítulo más corto en la Biblia es el capítulo 10 del libro de Esther. Tiene 3 versículos. 3 versículos únicamente. Muy bien. Ese y nosotros, los protestantes, pues obviamente seguimos el canon hebreo. El texto de los 70, que es griego, que fue traducida al griego, tiene los mismos 10 capítulos, pero tiene 6 adiciones. Dentro de los 10 capítulos se le insertan unos textos. Entonces usted podrá estar pensando, ay hermano, y por allá dice que maldito el que le añada o el que le quite, el que le añada una tilde o le quite una coma al texto. Y entonces estos le están metiendo 6 pasajes, 6 bloques dentro del mismo libro de Esther.
Entonces, tenemos el texto hebreo con 10 capítulos, el texto griego con 10 capítulos, pero que le meten 6 pasajes más dentro de los 10 capítulos. Esos pasajes que han introducido la versión griega al libro de Esther hebreo se le han clasificado con las letras mayúsculas del alfabeto nuestro que van de la A a la F. Es decir, esos 6 pasajes, A, B, C, D, E, F, los 6 en mayúscula para el libro hebreo, perdón, el libro griego de Esther. Bueno, entonces nos queda la última versión, la latina, la vulgata, la que fue traducida al latín. El griego, es decir, el hebreo, es pasado al griego porque era la lengua del imperio griego. Y luego se traduce al latín porque es la lengua del imperio romano. Esa traducción la hizo Jerónimo. ¿Y qué hace Jerónimo con el libro de Esther en esta traducción latina? Dice, bueno, si el texto hebreo es el original, entonces saquémosle los pasajes que le han metido la versión griega al texto hebreo, saquémoslos. Y Jerónimo los saca y los coloca al final del libro de Esther, dando por resultado que la versión tiene 16 capítulos en el libro de Esther, mientras la versión griega conserva los 10 capítulos de la versión original hebrea, pero con las adiciones. Entonces, usted me pregunta, bueno, reverendo, ¿y cómo sé o dónde podemos encontrar lo que usted me está diciendo? Fácil. Hay una versión en español, por lo menos la que yo pude encontrar, en español, que sigue la traducción del latín, la Vulgata. Esa edición se llama Biblia de Torres Amat. Es una sola persona, no son dos, es el apellido Torres Amat. Biblia, creo que se llama Félix Torres Amat. Si usted consulta esa versión, va a encontrar los 6 capítulos adicionales al final del libro de Esther. Y usted me dirá, bueno, reverendo, ¿y entonces dónde consulto la versión griega para leer los añadidos que le han metido a la versión hebrea? Muy fácil. Cualquier versión en este momento, entre comillas, católica, usted va a encontrar las adiciones griegas. Muy bien. Entonces, si usted mira la versión protestante, por decirlo de alguna manera, la nuestra, el libro de Esther empieza contándonos del rey Asuero, que después de 2 años, al tercer año, hace un banquete por 6 meses y invita, pues obviamente, a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes, a toda su corte para hacer una fiesta durante 6 meses. Así empieza la versión nuestra, la versión del libro de Esther en hebreo. Es interesante cómo empieza el libro de Esther. Empieza diciendo que el rey Asuero, después de 2 años, al tercer año, hace este banquete. ¿Qué ocurre en los 2 años anteriores? Bueno, pues que Asuero, que es el rey persa Jerjes I, apunte ese nombre Jerjes, o Artajerjes, también conocido con ese nombre, durante esos 2 primeros años tiene que cimentar su reinado, asegurarlo, porque había lugares donde todavía había combates y había batallas. Al cabo de esos 2 años, logra colocar una paz dentro de su reino, y al tercer año entonces hace un banquete, que es el que aparece en el capítulo primero del libro de Esther. Si leemos ese capítulo, el primer capítulo de Esther, encontramos que la fiesta es muy singular y muy curiosa, no solamente por los que se nombran, que son los participantes, sátrapas, capitanes, príncipes, es decir, toda la corte. Pero no solamente está invitada la corte, sino que la fiesta se hace con gran pompa, con gran lujo, con gran derroche de fastuosidad, si pudiéramos llamarlo de esa manera.
Tanto que la gente, para tomar el vino, dice, para tomar el trago, lo hacían en copas de oro. Oiga, ¿usted se imagina cuántas copas tuvieron que hacer en oro para simplemente una fiesta? Llama la atención. Imagínese el costo de la fiesta, 6 meses de banquete. Pues es normal, Asuero tenía que demostrar que había tomado el poder y que ahora en su poder había fastuosidad, había lujo, había derroche, había abundancia, no había escasez, no había conflicto, no había problema económico, no había crisis económica, el dólar no había subido, el euro no había subido frente a la moneda persa. Es decir, Asuero, Jerjes I, en esta fiesta saca toda la vajilla, hace derroche de su riqueza, hace derroche de su bondad, hace derroche de su poder, que recién lo ha tomado. Primera enseñanza del libro de Esther. Hermano, ¿usted alguna vez, lo voy a poner en plural, entre nosotros, alguna vez hemos tirado la casa por la ventana? ¿Alguna vez hemos querido demostrar lo que no somos? ¿Alguna vez nos hemos tenido que endeudar para celebrar la invitación a alguien cuando no tenemos plata? Y decimos, no, es que la situación se amerita. ¿Alguna vez usted y yo hemos hecho gala de lo que tenemos? Así por debajo la economía esté socavada y soterrada y hueca. Así las tarjetas de crédito estén al tope, así los créditos estén al tope y así los ingresos estén muy, muy bajitos. Es el primer aprendizaje del libro de Esther en esta mañana. Obviamente el tema es de enemigos y adversarios. Esta es la versión hebrea, pero si usted lee la versión griega, aparece el primer capítulo, en cualquier Biblia católica lo va a encontrar, empieza con un sueño de Mardoqueo, hablando del sueño de Mardoqueo. Mardoqueo tiene un sueño y luego se encuentra con unos amigos y hablan de su sueño y habla de dónde viene Mardoqueo. El libro de Esther, entonces, hermanos, podríamos decir de la siguiente manera. Es una novela muy bonita, que se trata de una mujer campesina, huérfana y judía que logró llegar a ser reina. Por eso el nombre de la reina Esther. ¿Qué ocurre con Esther? ¿Cómo Esther llega a Persia? Y cómo en este caso llega a Susa, que dice que es la capital del reino. Bueno, habían 3 ciudades principales, tenían los persas, por lo menos en este caso con Jerjes, y Susa no era la capital principal era Babilonia. Digamos que esta era una ciudad real, donde de pronto era la ciudad de retiro, de festividades, de tremendo festín, donde podía celebrar, y estaba la otra ciudad que se llamaba Persépolis. Entonces, ¿cómo llega Susa? ¿Cómo llega Esther a Susa? Bueno, el libro nos dice que Esther es prima con Mardoqueo, que es otro de los personajes principales de la historia. Y Mardoqueo, dice la versión griega, que Mardoqueo llega, es deportado por Nabucodonosor a Babilonia. Entonces lo que suponemos es que luego que Babilonia cae y sube Persia, entonces al poder, entonces ahora pues Mardoqueo se queda ahí en Susa. ¿Por qué Esther es huérfana? Queda huérfana de papá y mamá muy pequeña, posiblemente por las invasiones de Nabucodonosor. Los ejércitos, es posible que hayan, dentro de todos los judíos que mataron,
es posible que hayan asesinado a los padres de Esther, quedando ella huérfana y teniendo que su primo recogerla. Obviamente Esther es menor que Mardoqueo. Entonces, dicen algunos que Mardoqueo adoptó a Esther. Otros sugieren que Mardoqueo se casó con su prima. Ahí sale el famoso dicho, entre más primo, más me arrimo. Cualquiera que haya sido la situación y de pronto nos pudiera parecer rara, pero no es rara, para esa época era muy normal que eso pasara. Y posiblemente Mardoqueo se haya casado con Esther para protegerla, pues una mujer sin esposo en esa época era un problema, era un complique. Y estando posiblemente en alguna de las ciudades donde vivían ellos, para que el rey tuviera reina, recogían mujeres de todos los lados de las ciudades y las llevaban al palacio del rey, a la casa de las mujeres, que así se llamaba, para prepararlas para ver al rey cuál iba a escoger como esposa. Eso le pasó a Esther. Esther, recogida no sabemos de qué ciudad, no estaba en Jerusalén y llevada a Susa junto con su tío, perdón, con su primo, Mardoqueo. Entonces nos cuenta la historia que Basti, la reina, la esposa de Jerjes, se presenta una situación, se revela con el rey y obviamente la matan y tienen que buscar nueva esposa o nueva reina para el rey. Y en este caso viene a ocurrir que el rey se fija en Esther. Su primo le dice a Esther, no le revele cuando esté allá con las mujeres, primero, no diga que es judía y segundo, no diga su nombre real, porque es que Esther no se llamaba Esther. Esther se llamaba Mirto, es decir, Hadassah. Y ella se cambia el nombre y se coloca el nombre de Esther. Y no revela, en toda esa preparación para ser la esposa del rey, no revela que es judía. El texto hebreo nos dice que Mardoqueo, el primo de Esther, se mete en problemas con Amán. Amán era el segundo después del rey en Persia, según la lectura o según la historia que nos cuenta el libro de Esther. En el texto hebreo se nos muestra que Amán le coge ojeriza a Mardoqueo porque Mardoqueo no se postra ante la presencia de Amán. Es decir, Amán esperaba que cuando donde él llegara, la gente se postrara y le besara los pies. Y frente a eso, el texto hebreo nos dice que Amán le coge fobia, ojeriza o lo coge entre ojos porque Mardoqueo no se doblega ante Amán. Hermanos, aprendizaje. Seguramente muchos de nosotros hemos estado en posiciones de poder y de pronto esperamos que los demás nos besen los pies. Pues estoy haciéndolo hiperbólicamente. Obviamente que hoy en día esa figura no se ve. Pero sí, en el poder usted espera que los demás le doblen la cabeza, le hagan venia, le aplaudan todo lo que diga o todo lo que hace, lo hagan de una manera irreflexiva y le apoyen todo lo que pueda hacer. Eso ocurre en las esferas del poder, eso ocurre entre los políticos, eso ocurre en las grandes empresas, en las grandes organizaciones, eso ocurre en el área educativa, eso ocurre aún en el espacio eclesial, en la familia, entre los vecinos. El que tiene más poder quiere que los demás le agachen la cabeza y le rindan culto y le vitoreen. Pero resulta que no, que eso, porque Amán no lo hace,
Entonces, perdón, porque a Mardoqueo no lo hace, Amán se llena de rabia. Eso dice el texto hebreo. El texto griego nos muestra el otro lado de la enemistad de Amán con Mardoqueo. Es porque Mardoqueo, que vivía a las afueras del palacio, estaba con los que guardaban la torre. Dos hombres menciona. Y estos dos hombres están hablando del complot para matar a Asuero o a Jerjes. Y Mardoqueo escucha, le cuenta a Esther, Esther va y le cuenta al rey y estos hombres son decapitados. Los matan. Pero estos dos que estaban guardando la torre eran del partido de Amán, porque Amán quería todo el poder. Por eso el libro de Esther nos cuenta cómo Amán cranea todo un plan para quedarse con el poder y ser suprimir a Asuero, pues. Tenía tanto poder, dice que tenía hasta el anillo real. Y cuando Amán se cranea cómo matar a Mardoqueo, pero no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos, entonces se cranea un plan, que es lo que nos dice el libro de Esther, y arma la horca para que en esa horca maten a Mardoqueo. El pasaje que hemos leído en esta mañana nos muestra entonces un segundo festín que hace la reina Esther, donde invita a su esposo el rey Asuero y a Amán. Y estando en el segundo día del banquete, dice el texto que hemos leído hoy, allí Esther le dice a Amán, perdón, le dice a Asuero que la quieren matar. Entonces el rey pregunta, oye, ¿cómo así? ¿Quién quiere matarla? Y él le dice, mire, este señor que está aquí con usted, Amán, me quiere matar no solamente a mí, sino a todo mi pueblo. Nos ha vendido, no como esclavos, sino para que nos mate. Entonces, la historia ahí dice que el rey se enoja tanto que se sale al jardín. Ahí la historia queda un poco inverosímil. Si Esther le está diciendo a Asuero que la quieren matar, ¿cómo la deja en manos del asesino o de quien la quiere matar, que en este caso es Amán? El asunto es, la historia nos cuenta que el rey sale del lugar y Amán se postra a los pies de Esther a pedirle clemencia, a pedirle que lo ayude, que no lo maten, que por favor no lo haga. Con tan mala situación, con tan mala suerte, pur suerte, purín suertes, con tan mala suerte que cuando el rey entra de nuevo, Amán dice el texto que se cae en el lecho de la reina Esther y Asuero interpreta que Amán quiere violar a la reina. De tal manera que ahí se decreta el asesinato de Amán. El rey dice, no solamente quiere matarla, sino ahora quiere también meterse en el lecho con ella. Y por eso Amán entonces inmediatamente es cogido por la guardia de la corte, le tapan la cara, lo sacan y lo cuelgan en la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. La horca estaba a 50 metros de altura con el propósito de que todos lo vieran, que vieran el cuerpo de Mardoqueo inicialmente. Pero la cosa se invierte y Dios interviene de una manera maravillosa, de tal manera que el enemigo que tenía Mardoqueo termina, el enemigo que quería matarlo y destruirlo, la cosa se voltea de tal manera que termina siendo ahorcado Amán. Dios interviene de una manera maravillosa. Y el texto del capítulo 9 que hemos leído hoy dice que es un día festivo. Entonces, en la sinagoga, ¿cómo se lee hoy en día el libro de Esther? Se lee cuando el nombre de Amán es rechazado. ¿Qué ocurre? El nombre de Amán aparece 49 veces en el libro de Esther, del capítulo 3 al capítulo 9. Y cada vez que el nombre de Amán es leído en el texto, en la sinagoga aplauden, rechiflan, zapatean y también hacen eso para callar el nombre de Amán, porque
lo consideran, lo hacen como algo festivo, que el enemigo que tenía el pueblo fue derrotado. Dios derrota a nuestros enemigos, como dice el Salmo: cambiaste mi lamento en baile, me quitaste el cilicio y me ceñiste de alegría. Hermanos, Dios cambiará nuestra derrota, nuestra deshonra, nuestra humillación en victoria, cambiará esas situaciones en situaciones de alabanza para exaltar a Dios. Estos son los enemigos externos. El Evangelio hoy nos habla entonces de los enemigos internos. Si tu ojo, si tu pie, si tu mano es ocasión de caer, córtalo. Lo que está hablando es que van a haber situaciones al interior de las iglesias y de las comunidades, como estaba ocurriendo en las comunidades primitivas, que iban a tener dificultades. Y lo que está diciendo el texto es: no lo hagan, evítenlo, en lo posible no lo hagan. Tanto que el pasaje nos dice que se encuentran con unos que están predicando el nombre de Jesús, pero que no hacen parte del grupo, y Jesús les dice: no, no los rechacen, déjenlos. Si están a favor nuestro, no están en contra, déjenlos. Creo que esa es una gran lección para la iglesia hoy en día, para no ser tan cuadriculada y poder pensar en cómo articularnos con otros grupos de fe, con otros grupos de creyentes. Entonces nos dice, dice, no, es mejor que el que haga tropezar a un pequeño, póngase una cuerda y amárrese una piedra de molino y tírese al fondo del mar. Es decir, está diciendo: eviten las enemistades entre ustedes y los pleitos. Como dice Pablo: pero es que si se muerden y se destrozan entre ustedes, miren para no consumirse. Evitar, y se van a presentar. No dice que no se vayan a presentar, pero la idea es resolverlos, la idea es solucionarlos. ¿Y cómo ocurre eso? Como dice la carta de Santiago en el día de hoy. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos y oren por él. Pero dice más adelante: oren unos por otros para ser sanados. El Señor entonces nos dice: mire, hay enemigos externos que yo los voy a derrotar. Hay enemigos internos, adversarios, situaciones, conflictos que ustedes tienen que resolver. Y una de las maneras que nos plantea la carta de Santiago es a través de la oración. Oren unos por otros para que sean sanados. Rompan el círculo vicioso del conflicto, de la lucha, de la pelea, de la discordia, y oren unos por otros. Pero también nos habla de los enfermos. Muchos de nosotros hemos estado enfermos. Gracias a Dios que nos ha ayudado a superar la enfermedad, a recuperar la salud. Gracias a Dios por nuestro hermano Hector, que ayer fue intervenido quirúrgicamente. Y gracias a Dios que salió muy bien, que ya está nuevamente en habitación y que seguramente muy pronto le dan salida para la casa. Pero es la invitación, mis hermanos, en esta mañana, para que entendamos cómo el Señor se mueve a favor de su pueblo. Dios es grande, de enemigos y adversarios. Deshagámonos de ellos, pero no a la fuerza de la desaparición, de la exclusión, del rechazo, de la burla y de la marginación, sino a través de la inclusión, el caminar juntos, el orar unos por otros, para poder avanzar, para que la comunidad pueda ver la presencia de Dios en cada uno de sus hijos. Que Dios los bendiga, mis hermanos.